110 años han pasado de aquella fría noche de abril en el Atlántico Norte. El hecho brutal de que la existencia humana finalmente, ¿no es cierto?, no está comprada. Una tragedia que marcó un antes y un después en la historia náutica y su recuerdo no se borra de la memoria colectiva. Es el hundimiento y la destrucción del mayor objeto móvil creado por el hombre hasta entonces. Un suceso que impactó al mundo. Su historia ha sido llevada al cine y a la televisión y se convirtió en mito, pero todavía hay secretos que pocos conocen, algunos incluso que se relacionan directamente con nuestro país. Una persona que había sido bombero en Chile y que había fallecido en el Titanic. ¿Qué pasó exactamente? No nos queda más remedio que confiar en los libros de historia, ya que en 2009 falleció Milvina Dean, la última sobreviviente del Titanic. La embarcación fue construida entre 1909 y 1911 por la empresa británica White Star. Llegó a ser el barco más grande del mundo. Inglaterra estaba ostentando quién tenía su poder oceánico, su poder sobre los mares, su poder sobre el Atlántico, que era el océano que realmente importaba a esta época imperial. Era principalmente un modo de demostrar que el poder de la civilización británica se expandía mucho más allá de cualquier limitación. El Titanic era el segundo barco de una línea que prometía revolucionar el mundo. Primero fue el Olympic y en construcción todavía estaba el Britannic. Los tres transatlánticos tenían prácticamente las mismas características, aunque tenían una particular curiosidad. Los buques de la White Star Line, a la cual pertenecía el Titanic, necesitaban solo 3 chimeneas y se puso la cuarta para no verse menos que la competencia. Pero la cuarta chimenea del Titanic no era útil. De hecho, la cuarta chimenea se usó como bodega. El 10 de abril de 1912, el Titanic comenzó su viaje inaugural desde el puerto de Southampton, en el sur de Inglaterra, con destino a Nueva York. Como dice el dicho popular, en todos lados siempre hay un chileno. Aunque no precisamente un compatriota, en la lista de pasajeros del Titanic se encontraba un bombero de Concepción, una historia de la que se conoce poco, pero que guarda una estrecha relación con nuestro país. Hay un registro, que es el libro mortuorio, donde queda registrado el nombre de todos los bomberos que han fallecido como bomberos, su año y en qué lugar. Y efectivamente uno iba al libro y decía, Emilio Mangiavacchi, voluntario Cuarta Compañía de Concepción, falleció en el Titanic. La pregunta es, ¿cómo llega un bombero de Concepción al Titanic? Es una historia que comienza a inicios del siglo pasado. Hacia 1905, producto de la crisis europea, aparece por acá una migración italiana de Módena. A la ciudad penquista llegó a probar suerte un hombre de 25 años llamado Emilio Serafino Mangiavacchi. Fue una persona activa, él ocupó los cargos de teniente tercero en un periodo, teniente segundo en 2 periodos y teniente primero en 2 periodos. Su último registro de asistencia en la compañía data de 1904, luego de eso se radicó en Nueva York. De hecho, volvía a su casa tras un viaje a Europa cuando compró un ticket de segunda clase en el Titanic. Con el paso de los años, diversos documentos acreditan la veracidad de esta historia. Hubo algunos voluntarios que se interesaron más en el tema y empezaron a averiguar. Llegaron a registros históricos, el archivo de la región de Toscana, y ahí en esos archivos decía que había una persona que había sido bombero en Chile, en Concepción, en la Cuarta Compañía, y que había fallecido en el Titanic. Los medios de la época describían al Titanic como un barco imposible de hundir. La noche del 13 de abril, la visibilidad era escasa y la tripulación no pudo advertir que se acercaban a un iceberg. La capacidad que tuvo el Titanic para poder moverse más fácilmente y poder esquivar el impacto de un iceberg gigantesco fue menor que la que tenían otras estructuras. A las 0 horas del 14 de abril, el transatlántico ya había golpeado el enorme témpano de hielo. 2 horas después, el barco se partía en 2. Como podemos ver en la película de James Cameron, y eso hace que el casco se divida mientras baja los 4 kilómetros hacia el fondo, hacia las profundidades del mar,
y se reparta por un área muy, muy grande. Por eso costó tanto encontrarlo. Murieron casi 1.500 personas de las 2.200 que iban a bordo. El coronel estadounidense Archibaldo Gracie sobrevivió a la tragedia, pero falleció 8 meses después debido a severas complicaciones de salud. Su viuda, la danesa Constanza Schack, quedó en bancarrota y buscó rehacer su vida. En el año 1923 conoce a un conde chileno, descendiente de italianos, pariente según él de los papas de la época. Se trata de Humberto Aguirre, con quien se casa en 1925, pero el matrimonio solo dura un año. El chileno no era conde, tampoco tenía dinero. Todo era mentira, incluso fue acusado de agredir e intentar robar las joyas de su esposa. Tiene que volver a Chile escapando porque está denunciado ante la justicia y se viene a Chile haciendo en realidad lo único que sabía hacer, que es lavando platos. Él no trabajaba en la Embajada de Chile en Estados Unidos. Nunca se supo más de él, pero sus mentiras quedaron registradas en la prensa estadounidense. A 110 años del hundimiento del Titanic, todavía hay secretos, anécdotas y mitos que rodean al naufragio más recordado de la historia, con vínculos incluso con nuestro país.